Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos desde aquel fatídico día. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la fama y el destino. ¿Listos para revivir el impacto? Porque el 10 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo se detuvo, y el titular que resonó en todos los rincones fue: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos y rompe corazones. Y sí, lo han oído bien. Hoy vamos a profundizar en esta noticia bomba que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Vamos a analizarla a fondo, desmenuzarla con lupa, y tratar de entender qué se escondía detrás de este torbellino de emociones. Vamos a revivir su historia desde el principio, desde el mágico encuentro que los unió, pasando por los rumores que alimentaron la esperanza de millones, las confirmaciones que nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos, los momentos de pura felicidad que compartieron y, por supuesto, la desgarradora noticia que nos dejó con el corazón en un puño. Así que prepárense para un viaje emocional, porque este vídeo estará repleto de información, de chismes, de análisis exhaustivos y, sobre todo, de mucho, mucho drama. Antes de sumergirnos por completo en esta montaña rusa emocional, y para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede en el apasionante mundo de las celebridades, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, los análisis exclusivos y las primicias que les traigo. Y por supuesto, si este contenido les interesa, si les emociona, si les hace reflexionar, no duden en darle un gran like a este vídeo. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se van a arrepentir. Van a estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de las estrellas. Bien, sin más preámbulos, volvamos al principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quién en el planeta no conoce a esta pareja icónica? Fueron, y en muchos corazones siguen siendo, uno de los dúos más queridos, admirados y comentados, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Su historia, esa que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, comenzó en el set de rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkap para los puristas de corazón. Imagínense el escenario perfecto: luces, cámaras, acción, y entre escenas románticas, miradas cómplices que traspasaban la pantalla, diálogos llenos de chispa y una química que podía derretir el hielo. La magia, esa fuerza invisible que une a las almas gemelas, hizo su aparición. La chispa, esa energía inexplicable que enciende la pasión, saltó a la vista de todos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde el primer momento los fans, esos apasionados seguidores que viven y respiran por sus ídolos, comenzaron a especular, a soñar despiertos. Soñaban con que esa magia que veían en la ficción se extendiera a la vida real, que esos personajes que amaban, Eda y Serkan, se convirtieran en Hande y Kerem, una pareja de carne y hueso. Y por fortuna para ellos, para todos nosotros, sus anhelos no tardaron en materializarse. Los rumores de romance, como una suave brisa que acaricia la piel, comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales, ese hervidero de información y especulación, se inundaron de fotos y vídeos que evidenciaban una cercanía especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional, entre Hande y Kerem. Paseos románticos, citas discretas pero reveladoras, viajes juntos que confirmaban lo que muchos ya intuían. Las pruebas eran más que evidentes y los corazones de los fans, esos guardianes del amor, latían con fuerza, con esperanza, con la certeza de que sus ídolos estaban destinados a estar juntos. Finalmente llegó la confirmación que todos esperábamos, ese momento que nos hizo creer en los finales felices. Los propios Hande y Kerem, valientes y decididos a compartir su felicidad con el mundo, a través de fotos y publicaciones en redes sociales que se convirtieron en el pan de cada día, oficializaron su relación. La alegría, como una ola imparable, inundó las redes. Los seguidores de la pareja, ese ejército de fanáticos que los apoyaba incondicionalmente, celebraron por todo lo alto. El amor, esa fuerza motriz que impulsa el universo, se manifestaba en cada publicación, en cada gesto, en cada palabra. Parecían inseparables, la pareja perfecta, la encarnación del amor idealizado. Sus publicaciones en Instagram, ese escaparate de la felicidad, se volvieron virales en cuestión de segundos.
Los hashtags, esas etiquetas que unían a la comunidad, como almohadilla Ande Kerem y almohadilla Ande Be Kerem, se convirtieron en tendencia mundial, demostrando la magnitud de su impacto. Durante su noviazgo, Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, esos recuerdos que atesoraremos por siempre. Compartieron viajes que nos hacían soñar con destinos exóticos, celebraron cumpleaños que nos recordaban la importancia de la alegría y el compañerismo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que el éxito del otro era también el propio, y sobre todo, nos demostraron un amor genuino, sincero, que traspasaba la pantalla y nos llegaba directo al corazón. Eran la envidia de muchos, la inspiración de otros tantos. Su historia, como una novela romántica que se escribía día a día, era como un cuento de hadas moderno, con dos jóvenes y talentosos actores que se habían encontrado en el camino, en medio del bullicio frenético de las grabaciones, el brillo de los reflectores y el constante escrutinio de los medios. Sin embargo, como en toda historia de amor, incluso en las más perfectas, también hubo momentos difíciles, esos obstáculos que la vida nos pone a prueba. La presión mediática, ese monstruo insaciable que exige atención constante, los rumores constantes, ese veneno que corroe la confianza, las críticas, ese eco de voces que busca desestabilizar. Todo eso inevitablemente afectó su relación. A pesar de los desafíos, a pesar de las adversidades, supieron sobreponerse, demostrando que su amor, ese sentimiento inquebrantable que lo puede todo, era más fuerte que cualquier adversidad, que cualquier crítica malintencionada. Se mantuvieron unidos como un escudo protector, defendiéndose el uno al otro de los ataques y demostrando al mundo entero que su amor era real, que no era una simple fachada, que estaban comprometidos a hacer que su relación funcionara, a construir un futuro juntos. Pero entonces, el 10 de septiembre de 2025, llegó el momento que nadie quería, ese instante que nos dejó atónitos, con el corazón en mil pedazos. Llegó la noticia que nadie esperaba, la noticia que conmocionó, que sacudió, que paralizó a todos. El anuncio de su separación, ese veredicto final que ponía punto y final a su idilio. Las fuentes cercanas hablaban de diferencias irreconciliables, de desgastes inevitables en la relación, de rumbos diferentes, de caminos que lamentablemente se separaban. La sorpresa fue mayúscula, inmensa, y la tristeza, como una sombra oscura, se apoderó de los fans, de aquellos que habían soñado con su felicidad, con su boda, con una vida juntos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían separarse dos personas que parecían estar tan enamoradas, que parecían estar hechas el uno para el otro? La pregunta resonaba en cada rincón, en cada corazón. Las redes sociales, ese espacio donde la información fluye sin control, explotaron. Miles y miles de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad, de desconcierto. Los fans, desolados y con el alma hecha añicos, se volcaron a Internet para expresar sus sentimientos, para intentar, aunque fuera en vano, entender lo que había pasado, para encontrar una explicación a lo inexplicable. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo, ese ejército de reporteros ávidos de información, se hicieron eco de la noticia, con la velocidad del rayo. Analizaron los posibles motivos de la ruptura, buscaron desesperadamente declaraciones de los protagonistas, que por supuesto, permanecieron en silencio, y entrevistaron a expertos en relaciones de pareja, buscando una explicación que apaciguara la tormenta. Las especulaciones, como una plaga silenciosa, comenzaron a circular con fuerza. ¿Hubo terceras personas en discordia, esos fantasmas que acechan las relaciones? ¿Presiones externas, esas sombras que a veces oscurecen la felicidad? ¿Simplemente se acabó el amor, esa llama que se apaga con el tiempo? La respuesta, como siempre, no era fácil, no era simple. La vida de los famosos, ese torbellino de emociones y desafíos, es compleja. Las relaciones amorosas, ese tejido delicado que requiere cuidado constante, lo son aún más. Pero la verdad, esa verdad que buscamos con ahínco al final, solo la saben Ande y Kerem, esos protagonistas de la historia. Lo que sí es cierto e incuestionable, es que la noticia de su separación fue un golpe duro, demoledor, para todos. Los fans se sintieron defraudados, tristes e incluso, en algunos casos, traicionados. La imagen de la pareja perfecta, esa que nos hacía soñar, se había roto en mil pedazos, y el cuento de hadas, esa fantasía que nos permitía escapar de la realidad, había llegado a su abrupto final. El mundo virtual, ese espejo de nuestras emociones, se tiñó de luto, de duelo, de despedida. En los días posteriores a la fatídica noticia, tanto Ande como Kerem, en un gesto de madurez y respeto, emitieron comunicados. Ambos con la voz entrecortada,
pidieron respeto a su privacidad, ese derecho fundamental que a menudo se les niega. Agradecieron con la sinceridad a flor de piel el apoyo incondicional de sus fans, ese sostén que los había acompañado durante su relación. No dieron explicaciones detalladas sobre los motivos de su separación, sabiendo que la intimidad merecía ser preservada, pero sí dejaron claro que, a pesar del dolor, del sufrimiento, se guardaban un gran cariño y respeto mutuo, un sentimiento que trascendía la ruptura. Después del anuncio, las vidas de Andy y Kerem, como dos ríos que buscan su propio cauce, tomaron rumbos diferentes. Andy, volcada en su carrera, con la determinación de quien sabe lo que quiere, se enfocó en nuevos proyectos profesionales, buscando seguir creciendo como actriz, demostrando su talento innato y dejando claro que su vida profesional no se detendría por nada ni nadie. Kerem, por su parte, como un guerrero que no se rinde, continuó con su trabajo, demostrando su profesionalismo, su entrega, y se concentró en nuevos desafíos laborales, demostrando su compromiso con su carrera, su pasión por el arte. Ambos, a pesar de la ruptura, a pesar del dolor que aún sentían, siguieron adelante con sus vidas, demostrando al mundo que la vida sigue, que el dolor, aunque a veces parezca insuperable, puede superarse, que las heridas sanan con el tiempo. La pregunta que todos, absolutamente todos nos hicimos entonces, y que aún hoy, en algunos rincones, sigue latente es, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Andy y Kerem, esa pareja que nos hacía creer en el amor eterno, decidieron poner fin a su relación? Como les decía, la respuesta, esa verdad absoluta, es difícil de obtener, pero podemos analizar algunos factores que probablemente influyeron en esta decisión, factores que podrían haber contribuido a la fractura, a la inevitable separación. En primer lugar, la presión mediática, ese yugo invisible que pesa sobre las celebridades. Ser una pareja famosa implica estar constantemente en el ojo público, ese ojo que todo lo ve, que todo lo juzga. Los paparazzi, como buitres hambrientos, persiguen cada movimiento, cada paso, buscando la foto exclusiva, el titular jugoso. Las redes sociales, ese campo de batalla donde la opinión pública se manifiesta, se inundan de comentarios, de juicios, de expectativas. La privacidad, ese tesoro preciado, se convierte en un lujo, en un espejismo que se desvanece ante el constante escrutinio. Esta presión constante, sumada a la implacable exposición mediática, puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea, por más amor que exista. Es como una tormenta que erosiona la costa, poco a poco, hasta que la arena cede. En segundo lugar, las agendas profesionales, esas carreras frenéticas que consumen tiempo y energía. Tanto Andy como Kerem son actores muy demandados, con agendas repletas de proyectos, de rodajes, de viajes constantes que los alejan de su hogar y de su ser amado. La distancia, esa barrera invisible que dificulta el contacto, los viajes constantes, esos desplazamientos que roban tiempo precioso, los rodajes extenuantes, que exigen concentración y dedicación, todo eso dificulta mantener una relación a largo plazo, y requiere de mucho esfuerzo, de compromiso incondicional por ambas partes, de sacrificios que a veces pueden ser demasiados. En tercer lugar, las diferencias personales, esas particularidades que nos hacen únicos. Aunque se amen dos personas, incluso las más compatibles, pueden tener diferencias en sus valores, en sus expectativas de vida, en sus proyectos a futuro. Es posible que con el tiempo esas diferencias, esas pequeñas grietas que a veces pasan desapercibidas, se hayan hecho más evidentes, más profundas, y que hayan llegado a la conclusión, dolorosa pero inevitable, de que era mejor tomar caminos separados, de que sus destinos, aunque se amaran, ya no eran los mismos. En cuarto lugar, la madurez de la relación, esa etapa de evolución que toda relación experimenta. Una relación, como todo en la vida, evoluciona, cambia, se transforma. A veces esa evolución lleva a un crecimiento conjunto, a un fortalecimiento del vínculo, a una profundización del amor. Y otras veces esa evolución lleva a tomar caminos separados, a entender que el amor, aunque fuerte, no es suficiente, a reconocer que la felicidad individual es también importante. Puede ser que a pesar de todo el amor que sentían, Andy y Kerem hayan llegado a la conclusión de que era mejor para ambos seguir por caminos separados, de que era mejor buscar la felicidad por separado, de que era mejor, aunque doliera, dejar ir. Sea cual sea el motivo real, la verdad oculta que solo ellos conocen, lo cierto es que la noticia de su separación, ese bombazo que nos tomó por sorpresa, sorprendió a todos. Fue un golpe bajo para sus fans, una decepción que tardó en sanar,
y un recordatorio de que incluso en las historias más bonitas, en los cuentos de hadas más perfectos, a veces las cosas no salen como uno espera, a veces el destino es cruel, a veces el amor no es suficiente. La vida, como todos sabemos, es impredecible, un laberinto lleno de giros inesperados. Lo que sí podemos hacer, lo que nos corresponde como seres humanos, es respetar su decisión, honrar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos separados. Recordar con cariño los momentos felices que nos regalaron, esos instantes que nos hicieron soñar, y agradecerles por haber compartido su amor con nosotros, por haber sido la personificación de la esperanza. Andy y Kerem juntos nos hicieron soñar, nos permitieron creer en la magia. Su historia nos demostró que el amor es posible, que es un sentimiento poderoso, y que a veces, aunque duela, aunque rompa el alma, es mejor tomar caminos diferentes, es mejor priorizar la felicidad individual. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en su historia, de repasar los momentos clave de su relación, de analizar las posibles causas de la separación, y de recordar los momentos felices que nos regalaron, creo que ya hemos cubierto todo lo importante, todo lo relevante sobre la impactante noticia de Andy y Kerem. Hemos desentrañado el misterio, aunque la verdad completa, como un tesoro escondido, solo pertenezca a ellos. Espero con todo mi corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido y que al mismo tiempo les haya hecho reflexionar. Sé que es un tema que genera muchas emociones, que toca fibras sensibles, pero creo que es importante analizarlo, tratar de entenderlo y, sobre todo, aprender de él, de sus errores, de sus aciertos, de su coraje. Así que, para resumir, para que todo quede claro, hablamos de la noticia del 10 de septiembre de 2025, la separación de Ander Zel y Kerem Bürsin, esa que nos rompió el corazón. Recordamos cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, su historia de amor en la vida real que nos conquistó, los momentos felices que compartieron, esos instantes que nos hicieron creer, los rumores y las confirmaciones que alimentaron nuestra esperanza, la confirmación de su relación, ese anuncio que nos llenó de alegría, el impacto en las redes sociales y en los medios, esa ola de emociones que nos arrasó, y finalmente, la noticia de su separación, ese mazazo que nos dejó sin aliento. Analizamos las posibles causas, las diferentes aristas de la separación, y recordamos el dolor, la tristeza, el desconcierto que sintieron los fans, así como el respeto mutuo, ese tesoro que aún se profesan. Muchas gracias de todo corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo nuevo, y que, sobre todo, se hayan sentido acompañados en este viaje emocional. No olviden dejar sus comentarios, expresar sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos, que el destino les deparará un reencuentro? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta noticia, de este acontecimiento que marcó un antes y un después? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, así que no duden en dejarlas en la caja de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, sintieron la tristeza de su separación, y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, llenos de novedades, de análisis exhaustivos y, por supuesto, de mucho drama, de historias que nos tocan el alma. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!